Muy, pero muy buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a este humilde espacio llamado Rincón Apologético. Mi nombre es Santiago Alarcón y en esta oportunidad vamos a tocar un tema que yo sinceramente, pero sinceramente se los digo, creo que a todos aquellos que están pendientes de mis redes sociales lo sabrán, hace mucho tiempo que tengo ganas de tocar. Y pese a que hay veces que uno lo puede tocar de una u otra manera, no es lo mismo que hablar este tema con alguien que te puede contar su experiencia de manera personal. Nosotros muchas veces hablamos de cosas que quizás no conocemos como deberíamos para poder hacer una correcta descripción de lo que ocurre. El día de hoy tengo un genio, tengo un crack del otro lado. Espero, a ver, porque como buen argentino, la pregunta clave acá para comenzar a entablar un diálogo al menos amistoso es ¿de qué cuadro sos? ¿De qué cuadro sos? De la El que banda, hoy cumple listo. 120 años, La banda que del más hoy grande del mundo. a ver, probablemente este video salga cuando River ya haya clasificado a los octavos de final de la Copa Esta noche Libertadores, jugamos ¿no? con Fluminense, papá. Totalmente. Escuchá, a 5 horas de jugar con Fluminense tenemos 3 jugadores que están protestados, que no se sabe la... Mira, no, encima estás más al tanto que yo. O sea, eso es alguien que de verdad hincha por River. Señoras y señores, con ustedes les presento ¿Sabés? al pastor Samuel Nielsen. Samu, ¿cómo estás? Muy bien, amigo, un gusto de saludarte y a toda la gente que nos sigue, sea de Boca, de River, de lo que sea, Olvídate. un abrazo gigante, porque hay cosas mucho más importantes del club, Por aunque el eso. club para los argentinos, para nosotros es No, importante. Pero bueno, acá la gente ya sabe de que los argentinos somos en su gran mayoría muy apasionados por el fútbol, pero obviamente esto lo tomamos en modo de gracia, nadie confunda acá la razón de ser de esta conversación, que es uno de los temas que sinceramente no es porque acá estás presente, pero que sinceramente en lo personal es uno de los temas que estaba buscando poder tratarlo con seriedad, con dato, ¿no? No simplemente tocando así por lo que vemos detrás de un monitor, ¿no? Y eso es lamentablemente el lugar que algunas veces a mí me toca ocupar, ¿no? Hablar de una realidad que sinceramente quizás no la conozco como muchos otros hermanos en la fe sí la conocen y que es tan importante y tan quizás, y esto vos me corregirás, poco atractivo para visualizar. Veo de que no mucha gente visualiza la realidad de muchos hermanos en países donde quizás no es tan fácil poder predicar su fe. ¿Vos qué opinás al respecto? amigo, hoy gracias a Dios y al buen uso de la tecnología, la iglesia, estamos consiguiendo que poco a poco la iglesia esté un poco más, ¿cómo decirlo?, consciente. En inglés se le llama awareness, estar consciente de lo que está pasando, tanto en Medio Oriente como en el este de África, como en China y el sudeste asiático, en muchas regiones y países del mundo a donde ser cristiano te cuesta la vida. Hoy hay países que de verdad ser cristiano es una razón para que te quiten la vida, para que te maten, ya sea el gobierno, como es el caso de Corea del Norte o de la República Islámica de Irán, de Sudán. Bueno, en Sudán es el otro caso, es una persecución más que nada social, como en la mayoría de los casos de persecución, salvo China, Corea del Norte Entiendo, e Irán, claro, es social. entiendo. Y Sí, ibas a decir algo, perdóname. no, eso, que gracias a Dios, amigo, hoy el buen uso de la tecnología, de las redes sociales nos está ayudando a crear conciencia de que eso está pasando, de que hay cristianos que están muriendo por su fe hoy, y no solamente eso, la valentía de ellos de no renunciar a su fe y de evangelizar y quedarse nos confronta. Hoy más que nunca, lo que está Sí. pasando en otras partes del mundo y la rapidez con la que se mueven las redes sociales nos permite no solamente saber lo que está pasando allá, sino vernos a nosotros. Es un espejo que se nos pone. Claro. Nosotros vemos la iglesia. Te digo, me pasó primero a mí. Tuve la bendición de viajar por primera vez o de estar
ser parte de la iglesia perseguida hace 10, 11 años atrás, y para mí fue un shock, o sea, para mí fue un shock llegar o sea, mi misión, la primera misión que tenía era llevar Biblias de contrabando a Irán. O sea, mi primer ministerio acá fue traficante de Biblias, o sea, traficaba Biblias de Irán. Y cuando llego a las iglesias secretas, lo que me sorprendió era que llego a una casa, eran 7, 8 personas, y yo conocía al pastor de la iglesia, pero la cosa es que entre ellos, o sea, me habían pedido que yo comparta la palabra, entonces yo venía voy a compartir la palabra, pero resulta que alguien ahí abre la Biblia, comienza a leer y comienzan a cantar una alabanza, y alguien comienza a hablar en lengua y el otro comenzó a interpretar lo que está hablando la persona que está en lengua y terminan orando por una hermana que estaba enferma y se sana en el momento y yo dije, wow, ¿y qué onda? O sea, y uno cantaba, el otro leía, y en todo esto muy chistoso porque oraban por un hermano, yo entendía que oraban por un hermano que no estaba ahí. Y yo digo, ¿por qué no está el hermano? Dice, no, el hermano está disciplinado. ¿Por qué está disciplinado? Sí, lo disciplinamos y no puede ir a la reunión, porque lo que pasa es que la reunión pasada cantaba muy alto, y son 8 personas en la iglesia secreta, y una tiene que estar en la puerta vigilando que no venga la policía, entonces no puede, la reunión allá no hay guitarra, no hay A ver, line and rhyme, no hay nada de eso, o sea, eh, ah, y el hermano estaba disciplinado, no porque había caído en pecado, afortunadamente, sino estaba disciplinado porque estaba cantando alto y exponía la vida de todos, ¿me entendés? Entonces, para mí fue un shock la iglesia, desde el primer momento, fue como un espejo de ver todo lo que nos falta, lo que estamos haciendo mal, o lo que hemos tomado como cultura, entiendo. y no está de acuerdo a la palabra de Dios. A mí me confrontó muchísimo desde A el primer ver, momento. me parece que, a ver, dijiste un montón de cosas que me abriste un montón de puertas, sinceramente. Es como que arrancamos con el plato fuerte y me encanta eso. Me encanta porque, tal y como vos decís, estas realidades hacen de que nos veamos como en un espejo, ¿no? Y que este tipo de radicalidad de la fe hace de que muchas veces quedemos muy mal parados, ¿no? Y quiero tocar varios temas con vos, y particularmente esto que vos me mencionás. Hace de que luego, más adelante, me gustaría charlar con vos cómo ves la realidad en Occidente con respecto a todo lo que está pasando con el COVID, y que lamentablemente, desde mi punto de vista, capaz que vos pensás distinto, ¿no? Hay muchos cristianos de que están empezando a acostumbrarse a la comodidad del Zoom, de la transmisión online, cosas por el estilo, por la peligrosidad de cierta realidad, ¿no? Pero cuando vos me presentás un escenario donde es tan heavy juntarse y mismo así la gente se junta por la pasión, amor al Evangelio, a Cristo, la verdad es que al menos a mí me llena de preguntas, sinceramente, pero quiero ir paso a paso. Y para arrancar, Samuel, vos sos pastor, si yo no me equivoco, hace más de una década, estás en este momento en Turquía. Sí, señor, exactamente, en Estambul en este momento. Mira, y ahí qué onda? ¿Es tranqui? Mirá, sí, sí, o sea, sigue siendo un país musulmán, laico, este, sunita, es un país, digamos, de los más tranquilos que hay. Aún así hay persecución, aún así tenemos hermanos que le han cortado la lengua por ser cristianos, han desaparecido. Más por un tema O cultural sea, sería, no necesariamente una orden de gobierno, sino por un tema cultural de la sociedad. una social, claro, hay una presión. Depende de la ciudad. Acá si estás en Ankara, que es la capital, o en Estambul, o en ciudades como Antalya, que son más turísticas, no es mucho, Lo entiendo, porque el roce con el extranjero es mucho más. Pero si te vas a ciudades más chicas, bueno, la persecución entiendo, se vuelve mucho más real. entiendo. Este, aquí en Turquía. Pero dentro de todo, Turquía es un país que no es considerado un país de persecución, aunque es uno de los países menos evangelizados del mundo, Turquía. Sí. Nunca, nunca lo hubiera pensado sinceramente, obviamente por el fácil acceso que uno ve desde el plano de lo turístico, ¿no? Nunca Claro. me hubiera imaginado. Samuel, si hablamos del ministerio misionero, ¿no? Si hablamos de la persona que toma un estilo de vida ya dedicado a las misiones, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es un misionero? Misionero es un invento que nos inventamos nosotros mismos, porque la palabra misionero ni siquiera existe en la palabra.
en realidad lo que nosotros vemos bíblicamente son envíos apostólicos. Entiendo. Y lo que pasa es que también hemos tergiversado lo que significa apóstol. Entonces, en nuestra cultura occidental, el apóstol es un pastor que tiene a cargo un montón de iglesias y a quien le deben reverencia, diezmo y un montón de cosas. Apóstol el que tiene más de 10 iglesias. Claro. O sea, Es un eso rango es más, es ser capo a nivel espiritual. está más que nada relacionado en nuestra cultura hoy en día con un rango que con una función. Claro. No fue así en Hechos 13, cuando Pablo y Silas son marcados por el Espíritu Santo para la obra, para comenzar una obra en todo lo que era el Imperio Romano. Y entonces, la verdad, si vos me preguntás, Samuel, ¿qué vos sos misionero? No, yo no soy misionero, yo soy apóstol, me enviaron, soy un enviado. Y creo que una de las cosas que nosotros tenemos que reformar justamente es que el autor del envío es la iglesia, oyendo la voz del Espíritu Santo. Estaban en oración, había profetas y maestros de la iglesia de Antioquía, y no es que estaban buscando a ver a dónde vamos a abrir obra, a ver a dónde vamos a enviar. Mirá, enviemos a Pablo y a Silas para abrir iglesias allá en África, y que después en la reunión de pastores podamos decir al otro pastor que nosotros tenemos más misioneros. O sea, no fue así, no era eso. Había una necesidad, un envío, y a quien se envió fue a Pablo y a Silas, ni más ni menos que los fundadores de la iglesia de Antioquía, porque Silas, Pablo y Bernabé, estoy diciendo Silas, estoy diciendo cualquiera, Pablo y Bernabé, que era José, que él era, bueno, ahora esto, otra historia. No me quiero ir por allá, pero él era un levita que en vez de recibir los diezmos es el primer levita, la primera persona que trae los diezmos a los apóstoles. O sea, Bernabé era una persona súper importante y que muy pocas veces hablamos de él, pero es fundamental la fe de este hombre. Ahora, ellos son enviados, no fue un misionero, fue un equipo apostólico enviado, y por eso tuvo los resultados que tuvo ese envío apostólico. Entiendo. Hay veces de que se mezcla la tarea bíblica del Nuevo Testamento, que aparece la tarea propia del apóstol, o que también lo vemos quizás en otras personas que no necesariamente son apóstoles, pero lo mezclamos culturalmente con ciertos términos y se termina tergiversando en realidad la función. Eso es básicamente lo que entiendo. Exacto. Sí, para arrancar con esto de las experiencias que vos recién me contabas, y después quiero volver a ese caso particular, no a ese caso, sino quizás otros más que vos tenés, para contarnos de lo milagroso, de cómo lo milagroso se hace manifiesto en este tipo de comunidades. Quisiera arrancar preguntándote, ¿no? ¿Cuáles son aquellas situaciones, experiencias que por llevar a cabo este tipo de ministerio, vos te has encontrado con confort en tu corazón, con ese gozo en tu corazón? Me imagino que esta que vos describís es una que quizás te agarró ahí de sorpresa, pero que llena tu alma, tu corazón de gozo, ver que hay una comunidad que, por más pequeña y por más faltas de comodidades que pueda llegar a tener, el Espíritu Santo se manifiesta de tal forma que ocurre un milagro así de manera espontánea, ¿no? Entiendo yo de que tu sorpresa habrá sido acompañada con un gran gozo en el corazón. ¿Recordás alguna otra que ahora nos puedas contar, que vos decís, che, en medio de toda esta persecución, en medio de todo este dolor y cosas por el estilo que ahora quiero volver a tocar, la verdad que esto produjo un gran gozo en mi vida? Una de las cosas que más me produjo gozo es los dispuestos que están a ser discipuladas las personas, los musulmanes que se convierten. Porque vos imaginate, un musulmán que está acostumbrado a levantarse a las 5 de la mañana a orar, a hacer Allahu Akbar, y se levantan a hacer el namaz, claro, se llama, son 5 oraciones al día, que se memorizan el Corán en un idioma que no es el suyo, porque no todos los musulmanes hablan árabe. Es un error que muchos de nosotros decimos que no. Mira, hay muchos iraníes que son chiitas y que son persas, entonces ellos hablan persa, ellos no leen el Corán en su idioma, es como que nosotros leyéramos la Biblia en latín. Claro, o sea, entiendo. Y se la aprenden de memoria, se memorizan el Corán en el árabe, que no es su idioma. Los turcos, tenemos el ejemplo de los turcos, tenemos el ejemplo de muchos de los chinos, hindúes, de India, que son musulmanes, pero hablan
hablan otros idiomas y no el árabe. Entonces, Claro. una cosa muy hermosa con los musulmanes que se convierten es que, hablándote de musulmanes, que es el campo con el que yo estoy trabajando, ¿okay? Porque iglesia perseguida hay en medio de los budistas, en medio de, Claro. de los hinduistas, bueno. Una de las cosas que más me ha satisfecho es que es muy fácil discipular, porque ellos vienen con un entrenamiento Claro, los tipos que son soldados de la fe, por así decirlo, son radicales, radicales, eso al menos lo que entiendo, ¿no? Porque personas que vos decís, se levantan a las 5 de la mañana para orar, después de esa radicalidad entiendo de que se pasa para el lado de la fe cristiana. muchas veces sí, la mayoría de las veces sí, aunque el hombre es hombre aquí en la China, o Obvio. sea, el ser humano, el hombre caído es hombre caído en todos lados, y no creas que el musulmán va a orar a las 5 de la mañana porque ama a Dios, no necesariamente es eso. Si vos vas a orar en la mañana, estás mostrándole a la sociedad que sos un hombre comprometido con tu comunidad, Entiendo. y es en la mezquita donde se conoce gente, donde se entablan negocios importantes. Entonces, tiene un montón de beneficios más que el ir a orar o el amor por Dios, el hecho de ir a la mezquita en la mañana a orar. Tiene que ver que más que nada con mi posición en la sociedad que con un amor. No hay amor por Alá, no existe la palabra amor con Alá. ¿Me entendés? O sea, tiene que ver más que nada con un beneficio propio que con algo que podemos ir a... O sea, van a orar, no van a orar. Van a recibir un montón de otros beneficios que le aporta el hecho de levantarse a las 5 de la mañana hombres. O sea, para que sepan, la mezquita las mujeres no pueden ir. Hay un lugar atrás que tal vez pueden sentarse ahí, pero la mezquita es para hombres. Al menos la mayoría de las mezquitas tienen lugar para las mujeres, pero la mujer generalmente no va. Qué loco esto que mencionás, ¿no? Porque hay veces que dentro de nuestra cultura es inimaginable creer de que hay una religión que habla de un Dios, que puede actuar, entre comillas, misericordiosamente, pero no existe esa relación de amor entre el sujeto y Dios, ¿no? Porque, a ver, una mentira bastante popularizada en esta parte del mundo es, bueno, en definitiva, todas las religiones predican de amor, todas las religiones hablan de Dios amando a sus hijos y sus hijos amando a Dios y cosas por el estilo. Pero vos acá me estás mencionando una realidad completamente distinta. O sea, los musulmanes van a rezar, orar, no sé cuál es el término apropiado, quitando el Orar. condimento del amor, pero, o sea, mantienen ahí una especie de forma de vivir sin poder experimentar esa relación amorosa que a los cristianos tanto marca nuestras vidas. Mirá, amigo, yo te puedo asegurar que vos vas a Israel y te encontrás con los moishe, con los realmente, con los ortodoxos, y vos ponés un ortodoxo, me ponés un musulmán que se levanta a las 5 de la mañana y no hay ninguna diferencia. Es como, de verdad, el espíritu, y muchas veces yo lo percibo así, es un espíritu de fariseísmo total. O sea, para que vos puedas entender, el equivalente a lo que eran los fariseos en el tiempo de Jesús, son muchos, o la gran mayoría de musulmanes hoy. No estoy diciendo que no haya musulmanes que no amen a Obvio, Dios o que obvio, no tengan obvio. una búsqueda de Dios. O sea, No es no el saben común amar porque, denominador. primero, todo esto nace por Mahoma, eh, que esta es la versión más internacionalmente reconocida, que Mahoma existió, porque hay mucha documentación histórica y de científicos que demuestran que Mahoma no existió y que fue una religión inventada. Aún Mahoma fue inventado. Esa es una parte. La otra parte, que es la más internacionalmente aceptada por la gente, digamos, es que Mahoma existió y que Mahoma era su papá y su mamá murieron, y a los 6 años su tío cuando él tenía 6 años murieron. Entonces su tío era un hombre de mucho dinero, y entonces su nodriza, la mujer, la chica que lo cuidaba, era una judía. Y ella comienza a enseñar, por eso vos tenés un montón de condimentos de judaísmo y de cristianismo en, Sí, sí, en el sí. Islam, porque para esto ya son 610 años de cristianismo. Entonces, ahora, este hombre, que a los 6 años pierde su papá y su tío estaba alejando, lo pierde una mujer, no tenía emocionalmente el condimento de cercanía con su padre. Por lo tanto, la religión que él comienza, la religión que Mahoma ya en su adultez comienza a inventar y todo, porque lo que hace él copia y pega,
en Medina decía algo, Sí, sí, sí. en Meca decía otra cosa. El speech cambia mucho, bueno, pero él no tenía, carecía de este condimento de padre cercano, ¿me entendés? Claro, Entonces, por eso también la religión toma esos condimentos, claro, digamos. claro, sí, 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 entiendo, entiendo, Él no entiendo. ve a la... Mira, el judío entiende que Jehová y tiene relación con Jehová, ¿me entiendes? O sea, hay una relación diferente, mucho más de cristianismo cuando Jesús en Juan 17 dice, papá, he terminado la obra. Y la obra que le había terminado, aún sin ir a la cruz, era manifestar que Dios era Padre, o sea, Claro. he terminado la obra. Antes de ir a la cruz Jesús ya había terminado la obra, ya le había dado a conocer tu nombre. Entonces, en cristianismo y judaísmo nosotros tenemos estos conceptos de Dios como Padre, no así en el Islam. Entonces, ese desprendimiento de la autoridad, o sea, de Alá, te crea que el musulmán se relacione con Alá con Alá por miedo y no tanto por una relación de Entiendo, amor. entiendo. Entiendo. De hecho, esto es sabido, ¿no? Que Jesús, más allá de la veracidad de la fe cristiana, Jesús vino a romper un molde o una estructura cultural que había en el judaísmo de aquel entonces con las simples palabras Abba al dirigirse a Dios, ¿no? Esas palabras Era muy guardan un fuerte. gran contenido amoroso, relacional, cercano y demás, que para aquel entonces era inimaginable creer de que una persona podía dirigirse a Dios de esa manera. La verdad que es muy fuerte, ¿no? El cristianismo en sí, cuando vos te podés analizarlo, pero seriamente a la luz de otras religiones, ya sea en sus credos o en sus costumbres, el cristianismo es pero completamente distinto en todo aspecto y te hace pleno como ser humano, ¿no? Te hace pleno. Samuel, ahora viendo el otro lado de la moneda, podríamos llegar a decir, ¿no? Contabas acerca de esta experiencia que te produce, estas emociones que te produce el hecho de encontrar personas que radicalmente cambian su fe y toda esa radicalidad que tenían, la vuelcan al servicio del cristianismo. También hablabas de los milagros, que ese punto quiero volver a retomarlo más adelante. Digo, seguramente también en todos estos años, sirviendo a Dios en estas regiones, te habrás encontrado con situaciones terriblemente dolorosas, ¿no? De sufrimiento, y no digo solamente cosas que afecten a uno de manera específica, sino también cosas que has vivido quizás en congregaciones cercanas, con hermanos cercanos y cosas por el estilo que son heavy de llevar y que quizás en esta parte del mundo en donde me encuentro yo ahora, en América, quizás son inimaginables. Uh-huh. Bueno, es muy fuerte el precio que un cristiano paga acá. Por ejemplo, cuando vos te convertís al cristianismo, sos un musulmán y te convertís, generalmente tu familia te va a rechazar, o tal vez tu propia familia te quiera matar. Este, y bueno, son cosas fuertes y a veces la familia es la que entrega a sus propios familiares para ser ahorcados. O sea, el cristianismo es penado con horca hoy en día por la República Islámica de Irán. Eso es algo que está pasando hoy. Los derechos los derechos humanos están siendo violados en ese sentido, porque es una república islámica de Irán, aunque el gobierno disfrazarlo de alguna forma por querer cerrar algún acuerdo nuclear o lo que sea, se está matando a cristianos sistemáticamente en Irán, y eso es algo que muchas veces la familia es parte. Entonces es doloroso muchas veces ver cómo el amor se ha enfriado, pero es verdad, el amor se enfría. Cuando un padre entrega a su hijo para que lo ahorquen, o un padre entrega a sus dos hijas a la policía para que las violen y las maten y la ahorquen, el propio padre, porque él va a escalar en posición social habiendo encontrado a dos cristianos, o sea, ¿Un son cosas padre que entregando a te sus choquean. hijas? Claro, claro. Te Si vos, juro, te si, juro que jamás lo hubiera imaginado ni sí. de personas, no sé, que persiguen a cristianos, porque además del tema de la fe, hay un vínculo de sangre, ¿se entiende? O sea, te juro que me dejaste Bueno, sin palabra, te juro me dejaste sin Caín tenía palabra. el mismo vínculo con Abel, men, y lo mató. O sea, el hombre lejos de Dios es capaz de hacer cualquier cosa. O sea,
Todos somos capaces de eso. El tema es cuán lejos de Dios estemos y cuántas tinieblas nos estén poseyendo. Hay mucha brujería también en el Islam. Ese es otro tema que podemos hacer 20 lives de eso. Hay mucha brujería en el Islam, muchísima brujería en el Islam. Jamás lo Aún hubiera el Corán es muy usado. Muchos versos del Corán son usados porque el Islam en sus orígenes es pagano. El Claro. Islam, o sea, no quiero ir para allá, otro día sería fantástico de Es poder una hablar ensalada de fruta de creencias, de de paganismo. cristianismo. Claro, el abuelo de Mahoma era el dueño de de ese lugar cuadrado, del que todos van a orar. No sé si El Domo de la la Roca, creo que caja es, ¿no? negra. Ah. ¿Cómo? ¿Es el Domo de la Roca, se le llama? No, ese es el que está en Ah, Jerusalén. ese es el de Jerusalén, perdón, sí, sí, Claro, tenés razón. no. El otro, el Sí, hay cuadrado, un el cuadrado cuadrado que negro. se ponen todos así alrededor y se arrodillan, ¿no? Van una vez al año a la Meca, y oran ahí todo. Ese lugar era un santuario politeísta, que el abuelo de Mahoma era el que estaba encargado de ese lugar. Y habían 3 dioses principales, Al-At, Al-Maná y Al-Usra. Al-At, todo el mundo conocía a Alat. Ahora, si vos decís Alá, nosotros pensamos en el dios de los Mahoma, pero Alat era la diosa de la luna. ¿Por qué tienes que la mayoría de las banderas de los países musulmanes tienen la luna? O sea, viene de por allá. Entonces, hay un montón de condimentos de paganismo dentro del Islam que quedan hasta el día de hoy. Entonces, muchos de los fragmentos del Corán son utilizados para hacer brujería. Me ha tocado un montón de gente de practicar liberación, de personas que han quedado poseídas porque su madre cuando nacen le escriben los versos satánicos del Corán. Dentro del Corán hay versos satánicos que algunos Coranes lo han sacado, algunos Coranes lo han puesto, pero tiene que ver con en la época en que Mahoma estaba en la Meca, comienza a hablar cosas que su nodriza judía le había dicho. Entonces, pero como él quería abarcar a todo el resto de la otra gente pagana, comienza a recitar algunos versos que le llaman los famosos versos satánicos. Podría hacer un video de eso porque está fantástico. Los versos satánicos en el Corán. Y si no, si quieren googleenlo, estudienlo, que está muy bueno el tema de saber por qué es tan enceguecedor el Islam. Porque hay mucho el satanismo dentro del ¡Qué Islam. locura! Desde allá. Entonces, mucha gente que me ha tocado practicar liberación han quedado poseídos desde que su padre y su madre, cuando nacen, escriben versos del Corán, lo ponen así en pelotita y se lo ponen adentro de la ropa, por ejemplo. Y así también brujería, gente que está enferma, lo sanan así, o hacen divorciar a gente así, o hacen casar, hay muchísimo de esoterismo dentro del Islam, muchísimo. Qué locura, sinceramente eso no me lo hubiera imaginado, fuera de broma. Regresando una vez más a este punto que te mencionaba, ¿no? Las situaciones difíciles que probablemente te han tocado atravesar y demás. Recién me describías el escenario ahí de niñas que pudieron haber sido entregados por su padre bueno, nada, para que las violen y cosas por el estilo. ¿Alguna vez, ya sea iglesias cercanas a la tuya, me refiero cercanos en afinidad, o propiamente integrantes de la iglesia en la que vos formás parte y demás, tuvieron que atravesar por una situación de persecución y riesgo de muerte? Mi esposa fue encarcelada por ser cristiana, ella estuvo en prisión. ¿Esto hace cuánto fue? 2010, 25 de diciembre de 2010. A las ¿Cuánto 6 de tiempo la mañana estuvo encarcelada? 2 meses y algo. ¿Y vos qué onda? O sea, tanto tu esposa en un país... No estábamos casados. Claro, Nosotros entiendo. nos casamos recién en 2000. ¿Cómo? No, que ¿Cómo? te entiendo. Sí, nosotros o sea, creo nos conocíamos ahí, pero muy poquito nos conocíamos, ni siquiera Claro. estábamos en relación a... ¿Y qué onda? ¿Qué fue lo que pasó Bueno, ella? ¿Cómo lo atravesó ese momento? Ella, no fue solamente ella, fueron 72 pastores que al mismo momento los capturaron. Pero mira, los primeros mártires de la iglesia iraní comienzan en el
para el 47, 50, en el 92 los primeros mártires. Ahora el cristianismo comienza a crecer en el 47, después de la Segunda Guerra Mundial, comienza a crecer, después de la persecución del Imperio Turco, el genocidio armenio, muchos armenios se van a Persia. En Persia, todavía era Persia, no era la República Islámica de Irán, era Persia, entonces eran cristianos ortodoxos. Entonces, después que está la revolución en Irán, sacan al Shah de Persia, al rey de Persia, y se instaura la Sharia, y viene el Ayatollah Khomeini y todo lo demás. Entonces, en ese momento comienzan a matar a un montón de armenios. Los armenios no solamente los mataron los turcos, sino cuando fueron para Persia también porque eran cristianos. Entonces, en ese momento comienza un avivamiento entre los armenios, un avivamiento, comienzan a hablar en lengua y comienza a despertarse el Espíritu Santo, y eso comienza a afectar, comienzan a evangelizar a muchos iraníes también. Entonces, ahí el gobierno comienza a perseguir, y en el 92 o 94, si no me equivoco, con la vida del primer mártir. En sí la iglesia iraní es muy joven, pero desde entonces ha habido mucha persecución. Mi esposa es uno de los tantos casos. Tengo un amigo que estuvo 5 años en prisión. Estuvo 1 año en confinamiento solitario, en una celda de 1 por 1. Mi esposa cuando estuvo en una celda de 1 por 1, con el Corán todo el día acá, no sabes si de día, si es de noche, a cada 24 horas, es una tortura. O sea, es básicamente el mismo lugar donde en Argentina decimos el agujero, ¿no? Viste que en las cárceles en Argentina, exacto, cuando algún preso se porta medio mal, lo mandan al agujero, que es recluido de todo tipo de relación y cosas por el estilo. Mi esposa estuvo ahí 2 meses y medio casi. 2 meses y medio. Y a ver, ya hablar de estar preso, hablar de una cárcel, ya es un tema heavy. Ya, sea cual sea el lugar, a menos que te toque, no sé, algún país de primer mundo, la realidad propia de las cárceles, acá en Argentina pasa, ya es una realidad terriblemente heavy. Ahora, sí, allá me imagino, acá hay al menos algún tipo de garantía donde vos sabés, o los familiares te mantienen al tanto de bueno, cómo está, qué es de su vida, o cosas por el estilo. Me imagino que allá, además de lo heavy propio de la cárcel, es también la incertidumbre de saber, a ver, fuera de broma, ¿no? ¿Seguirá estando bien? ¿Estará bien? ¿No estará bien? Y aparte la complejidad por la causa por la que entras, porque si vos entras por otra razón, bueno, pero entrar siendo cristiano es mucho más agravante, la verdad. O sea, nosotros, mira, acá en la iglesia que nosotros pastoreamos, comenzamos una iglesia hace 2 años aquí, en el noroeste de Estambul, y te digo, un 30% de los hermanos de la iglesia han sido perseguidos, han estado en cárcel, el gobierno les ha confiscado los bienes, las casas y todo, o sea, un 30%, 35%, digo, de cada 10 hermanos que vos hablás, 3 estuvieron presos, ¿me entendés? Y ahora, ayer mismo, una hermana la metieron en prisión, y bueno, ella estuvo 1 día en prisión nada más, pero para nosotros es súper normal. O sea, me llamaron, claro, todo desesperado, el esposo, y le digo, bueno, tranquilo, va a pasar esto y esto y esto, y la van a liberar. Y exactamente pasa así. O sea, lamentablemente, para nosotros es muy normal convivir, claro, con eso. Digo nosotros, ellos. Sí, entiendo. No, a ver, para nosotros sería una locura tal cosa, ¿no? Y lamentablemente para allá es, lamentablemente, pero, ¿no? Mencionar es normal. Me gustaría contarte algo que pienso, que me parece que puede llegar a ser interesante debatir. Muchas veces nosotros pensamos en la iglesia perseguida, y cuando pensamos en la iglesia perseguida pensamos en China, en Irán, en Corea del Norte, pero estamos a muy poco tiempo de que los pastores comiencen a caer en la cárcel por no querer casar a un homosexual. Estamos a muy poco tiempo de que un doctor en Argentina tenga que ir a la cárcel por no querer practicar un aborto. Estamos a pasos. Entonces, no creamos que la iglesia perseguida es la que está en China, porque nosotros en Occidente, o sea, es otra persecución, una persecución que se forma de manera diferente, pero ya estamos siendo perseguidos en este mismo momento en Latinoamérica. La iglesia perseguida es universal, es en cada país donde está. El diablo te va a querer perseguir, se disfraza de forma diferente, pero no pensemos que ellos son héroes y nosotros, no.
Totalmente, mirá, vale la pena aclararlo a esto porque, o sea, vos sos una persona que tiene autoridad por las experiencias que ha vivido, por la realidad que vive hoy junto a su familia, junto a su iglesia y por el lugar en donde vos estás. He visto en reiteradas oportunidades cuando nosotros nos quejamos, ¿no? por esto que está ocurriendo en Occidente, que es un avance, un atropello ideológico que de una u otra manera tarde o temprano va a golpearnos la puerta de nuestras iglesias y nos van a decir, loco, o hacen esto o se cierra la iglesia. Hemos recibido muchas críticas por parte de sectores cristianos que dicen, mirá, nosotros nos quejamos por esto, pero persecución es lo que se vive en China, en Medio Oriente, en Norte de África, y entiendo que en esencia puede ser un tipo distinto de persecución, pero la persecución ideológica es el puntapié inicial para cualquier otro tipo de persecución de acá a unos años más adelante, ¿no? Y esto que mencionás me parece que es hiper válido, porque hay veces de que nosotros tenemos que tomar conciencia de que pese a que hoy quizás por ser cristiano en Argentina no te meten preso, pero si continúa este avance ideológico, vos no sabés qué tipo de país, qué tipo de región le podemos dar en herencia a nuestros hijos. Yo no sé si mis hijos mañana van a tener que reunirse escondidos porque, no sé, los estados mandan a que los cristianos no se junten simplemente porque lo que transmiten es un mensaje de odio a un sector minoritario de la sociedad. ¿Se entiende? Exacto. Ahora, una cosa que es muy real es que estamos a paso de que los pastores comiencen a caer a la cárcel por no querer casar una persona homosexual. Estamos a paso de que un doctor caiga en la cárcel por no querer practicar un aborto o su licencia sea quitada. Entonces la persecución está. Ahora, la pregunta es, ¿cómo nos afecta esa persecución? Porque ya es inminente, ya empezó y los poderes más importantes de este mundo ya están marcando ese camino y quieras o no, se viene. Punto, se acabó. Vamos a salir a la calle, vamos a defender, vamos a tratar de prolongar el tiempo, pero esta pandemia nos ha demostrado que quien realmente maneja el mundo, quienes tienen la llave del mundo, han demostrado que pueden manejar todos los gobiernos y han demostrado tener el control del mundo. Ahora, entendemos que nos acercamos hacia el final de los tiempos y la pregunta es, esta persecución ideológica en Argentina, esta persecución, ¿qué efectos va a tener en la iglesia? En mi experiencia, los efectos van a ser muy buenos, porque lo falso va a ser quemado o va a ser descartado y no, naturalmente va a tener que quedar lo verdadero. Totalmente. Mira, te digo una cosa, yo veo a la iglesia iraní y obviamente no es una iglesia perfecta, la iglesia presidida no es una iglesia perfecta, tiene muchas cosas, como ellos no conocen nada de lo que somos nosotros, ellos oran y le preguntan al Espíritu Santo, mañana dónde nos juntamos. Hay muchos lugares donde no se dicen cuándo nos vamos a juntar o a qué hora nos juntamos la próxima reunión. No hay anuncios. Vos orás y el Espíritu Santo te revela dónde y a qué hora te vas a juntar la próxima reunión. Es así. Hay lugares hoy en día que se manejan así. Entonces, es una iglesia que no tiene un montón de los vicios que tenemos nosotros, de las malformaciones o las cosas torcidas que hemos dejado, en las que hemos caído nosotros. Bien dicho eso, quiero decir que me parece y creo que esto de la pandemia, ¿no será que el Señor nos está hablando como Abraham? Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela. Dios ya le había hablado a Taré para que se vaya de Ur. Taré no llega a Canaán, se queda en el medio del camino, se queda en Harán, en una ciudad fortificada. Y es ahí cuando Dios le habla a Abraham y dice, Abraham, andate de tu tierra y de tu parentela. Abraham se fue de la tierra, pero llevó a Lot consigo. Entonces, nosotros, ¿no será que el Señor nos está queriendo enseñar y empezar a enseñar que la iglesia es una iglesia en casa, sin templo, sin estructura? Nos está queriendo advertir, nos está queriendo hablar de lo que se viene, está queriendo preparar a los hijos de Dios de lo que se viene, pero nosotros ahora encontramos Zoom, Lot, vení conmigo. O sea, estamos resistiendo, ¿no? Tal vez estoy mal, pero tal vez estamos queriendo resistirnos al cambio que Dios está queriendo hacer en la iglesia. ¿No será que como Abraham el Señor nos está queriendo llevar a una tierra prometida? Oramos por avivamiento, pero mientras estemos en la iglesia con el aire acondicionado, con el line around, con las pantallas y todo, pasándolo entre nosotros, no sé si nos ayudará eso al avivamiento, nos ayudará eso a que el resto de la tierra conozca, yo no lo sé.
Lo que sí sé es que mientras la iglesia fue perseguida, la iglesia creció. La iglesia que es hoy la iglesia de mayor persecución en el mundo es la iglesia iraní. Perdón, la iglesia que más crece en el mundo es la iglesia iraní. Y es una iglesia que es una de las que más es perseguida. Entonces, esta persecución que va a venir, Argentina va a ser perseguida. La iglesia va a ser perseguida en Latinoamérica, es cuestión de tiempo. Ninguna marcha que nosotros hagamos lo va a parar, hagámoslo. Vamos a retardar el tiempo y estoy de acuerdo con eso. Salgamos a la calle, ningún problema. Pero tarde o temprano va a ocurrir, sí, olvídate. ¿Qué está diciendo el Señor al respecto? ¿Qué quiere el Señor que pase? ¿No será que la iglesia como la conocemos ahora está entorpeciendo el obrar del Espíritu Santo y Él nos está queriendo usó la pandemia para querer entrenarnos para lo que viene y nosotros nos estamos resistiendo, tratando de, no queremos dejarnos parar, tengamos Zoom mientras tanto? No sé. No me quiero desviar mucho del tema porque tampoco te quiero robar mucho tiempo. Tengo 1000 cosas que me gustaría preguntarte, volviendo al caso particularmente de las experiencias que vivís allá y demás. Pero quisiera mencionar un solo punto, ¿no? Y digo, esto que vos mencionabas al principio, ¿no? Un tipo de realidad donde la iglesia en ciertas regiones es perseguida. El carácter propio de los cristianos de aquel entonces representa para nosotros un espejo y muestra las imperfecciones que nosotros tenemos en el carácter por habernos acostumbrado a vivir en una tierra donde fluye leche y miel, podríamos llegar a decir, ¿no? Donde las preocupaciones no pasan si mañana tengo para darle de comer a mis hijos o si mañana me van a meter en la cárcel por ser cristiano, sino más bien si puedo cambiar el auto o la casa. Pero digo, a ver, hoy vivimos una realidad donde hay una pandemia. Yo no soy de los locos que dicen, no, esto no existe tal enfermedad. No, en absoluto. Existe una enfermedad, hay una enfermedad. Y esto ha llevado a que muchos cristianos tomaran medidas, y obviamente estoy a favor de ciertas medidas siempre y cuando sean medidas para atravesar momentos simplemente y no que se conviertan en una costumbre, pero han tomado ciertas medidas y se han acostumbrado a la medida, ¿no? Se han acostumbrado a la medida por el hecho de hay que cuidarnos. Y cuando yo veo de que en otras partes del mundo, no sé si tendrán tantos casos de COVID como los tenemos nosotros acá, pero tenemos al Estado, tenemos toda una sociedad que si te identifica como cristiano, muy probablemente no la cuentes o que la pases muy mal. Y digo, mismo así, con toda esa peligrosidad, que puede que no sea un virus, pero es la fuerza represiva del Estado o la sociedad la que te proporciona ese tipo de peligro. Mismo así, los cristianos se juntan. Y no te digo en un templo, como ahora digo, en los templos me parece que no hay que juntarse, pero no tenemos que perder de vista que el cristiano, la iglesia, de otra manera, adoptando nuevas modalidades, pero tiene que seguir reuniéndose. Y yo veo en la iglesia perseguida, en todas esas regiones del mundo que nombramos, que más allá del peligro se sigue reuniendo, exponiéndose y probablemente exponiendo a su familia, a sus hijos, a todos sus seres queridos. ¿Qué onda? ¿Qué es lo que cuál es tu apreciación? Porque podés pensar como yo, ¿no? Sentirte en libertad de decir lo que consideres apropiado. Esto no lo hemos hablado antes, pero este es mi punto de vista. Yo lo que vi en nuestra congregación es que al principio mucha gente... fue nuevo para todos, no era que yo tuve 3 pandemias de entrenamiento para llegar a esta pandemia y estar canchero. O sea, me equivoqué también y estamos todos viendo cómo lo hacemos, o sea, cómo actuamos de la manera más sabia y más prudente. Entonces, al principio de la pandemia, aquí en Turquía se decretó, como en todos lados, lockdown, estuvimos todos encerrados, entonces estábamos haciendo Zoom. Pero una cosa que me llamó la atención es que varios hermanos de la iglesia comenzaron a enfriarse en su fe y comenzaron, algunos de ellos, a mostrar síntomas de depresión. Entonces eso me llamó mucho la atención y dije, Zoom no está siendo lo suficientemente necesario, no está cubriendo lo que la iglesia necesita. Entonces inmediatamente logramos reaccionar y empezamos juntando con gente que esté cerca de casa, de forma que podíamos juntarnos, pero la verdad es que necesitamos juntarnos, o sea, es una necesidad el juntarnos, y si no te puedes juntar en la iglesia 5.000 personas, o sea,
en casa nos podemos juntar. La mayoría de lugares hoy en el mundo, entre 5 y 6, 10 personas te podés juntar. Entonces, los medios los tenemos para poder congregarnos. Tal vez tiene que cambiar nuestro pensamiento. ¿Me entendés? Dios le dijo a Moisés, Moisés, mañana voy a hacer llover maná, voy a hacer llover pan del cielo. Moisés le dice a la gente, che, mañana va a haber pan. Ellos se van a acostar pensando en el pan de Egipto y cuando se despiertan dicen, maná, ¿qué es esto? O sea, estaban enfrente de la promesa, pero no podían reconocerla porque su mente estaba en Egipto. Entonces, ¿no será que nosotros estamos frustrados o hemos entrado en tiempos de frustración y yo soy el primero en no saber porque nuestra mente estaba en el diseño de iglesia que nosotros teníamos? ¿Es ese diseño de iglesia que tenemos el que Dios quiere, el que Dios pretende para nosotros? No lo sé, preguntemos, ¿de dónde viene el diseño de la iglesia? ¿De dónde aprendimos iglesia? Porque nosotros vemos que Jesús no iba a la iglesia, los judíos cristianos iban a la iglesia, Jesús estaba cumpliendo la ley, entonces él vino para cumplir la ley, él iba a enseñar, pero cuando Pablo y Bernabé comienzan a viajar, iban a las sinagogas como punto de evangelismo, no para comulgar, claro, sino para evangelizar. Claro, entonces, si queremos hablar del diseño de templo, eso nace allá en Babilonia, en la deportación. No, sinagoga es una cosa que nace porque los judíos no tenían templo para poder ir a adorar, entonces hacen la sinagoga en donde como estaban, casas de oración. Sí. Como casas de oración. No, es claro, pero era un copy-paste, copiaban una forma litúrgica pagana, pero le ponían los condimentos judíos. Entonces ya había un lugar para ir a adorar, ¿me entendés? O sea, eso se naturalizó tanto que después, como la iglesia se desprende del cristianismo, el cristianismo se desprende del judío, o viene del judaísmo, o toma concepto del judaísmo, para nosotros es muy normal ir a la iglesia. Ahora la pregunta ¿es el diseño de Dios para nosotros? Sí, totalmente. Totalmente. De hecho, el hincapié, y esto es lo que ha ocurrido a lo largo de la historia de la iglesia. La iglesia es un cuerpo vivo que se adapta a las circunstancias. Hoy lo que nosotros debemos de hacer es tratar de adaptarnos. Hay un mandamiento, creo yo, ¿no? Hay un mandamiento que es congregarse. El congregarse es un mandamiento. La forma en la que nos congregamos, seamos 500 o seamos 10 metidos en un lugar, eso es lo que nosotros debemos de adaptar dadas las circunstancias. Y creo que o 2 o 3. O 2 o 3, totalmente, pero lo que debe haber en la iglesia es el espíritu de desear congregarse. Creo que Zoom lo que estamos haciendo, en definitiva, sin querer, es recluyendo ahí como para algo secundario, algo sin tanta importancia, el hecho de congregarse, y creo que la palabra es clara cuando dice, loco, se tienen que congregar. No busquemos de vuelta el modelo del templo donde todos los 500 saltábamos al compás de la música. No busquemos eso. Adaptémonos a estas circunstancias. Si tenemos que ser 3, 4, 5 dentro de una casa y congregar ahí como iglesia para ofrecer un culto a Dios, creo de que es tiempo de hacerlo, ¿no? Bueno, nosotros empezamos a hacer eso. Yo obviamente, argentino, occidental y con toda la mente occidental que tenía, llegué acá y comencé una iglesia con el modo de iglesia que yo conocía, tratando de hacerlo mejor, pero en este tiempo de pandemia hemos llevado la iglesia a casas y hemos comenzado a abrir casa e iglesia. La gente creció muchísimo más. No hay alguien que predique, no hay alguien que adore, no hay alguien que guíe la alabanza, no hay alguien que... O sea, todos hacen todo. Tenemos un templo, tenemos un lugar donde nos juntamos en la mañana a orar, pero eso es todo. Nos juntamos ahí a orar en la mañana, a las 7 de la mañana, y eso es todo. No lo estamos usando para nada más que ir y orar. Gente que está en aquella casa, con gente que está en esta casa, nos juntamos ahí, tomamos la Santa Cena, nos vemos. Algunos trabajan, pero... Claro. Pero hemos cambiado muchísimo a casas y en nuestra experiencia la iglesia ha crecido mucho, ha madurado mucho. Mucha gente ha madurado muy rápidamente en este tiempo que hemos comenzado a congregarnos en casas.
A ver, nos queda poco tiempo. Sinceramente tengo 1000 preguntas para hacerte. Me gustaría, en el poquito tiempo que nos queda, retomar el punto de lo que es la realidad propia, de lo que se experimenta en aquella parte del mundo, ¿no? Y que quizás a nosotros llegan solamente datos por medio de imágenes y testimonios que otras personas cuentan. Y digo, acá en Occidente es como que la iglesia no es tan quisquillosa a la hora de oír un sermón, por así decirlo, ¿no? Y por lo general, yo no soy un cazador de brujas para nada, pero por lo general hay veces de que se identifica de que te venden gato por liebre, por así llamarlo, ¿no? Lamentablemente, corrientes como Evangelio de la Prosperidad y cosas por el estilo, en ciertos lugares han reemplazado quizás el mensaje del corazón del Evangelio, ¿no? El arrepiéntete, los pecados y cosas por el estilo. Digo, allá en Medio Oriente o en otras regiones a las que vos conozcas o que tengas conocidos, este tipo de evangelio entiendo de que puede llegar a ser ineficaz, ¿no? Por causa de que allá se vive una realidad completamente distinta. Allá la gente quizás en algunas regiones no está pensando a ver, bueno, que Dios me ayuda a comprarme un auto nuevo, sino más bien está buscando la fidelidad de Dios y la gracia de Dios a través de que me extienda quizás un poco más de tiempo de vida para yo poder ayudar a crecer a mis hijos, educarlos en el camino del Señor y cosas por el estilo, ¿no? Que allá el tipo de evangelio que se predica es muy distinto a lo que encontramos habitualmente aquí en Occidente. Mira, obviamente una iglesia como, te voy a hablar por un ejemplo de la iglesia iraní, es una iglesia muy joven, o sea, es una iglesia demasiado joven, una iglesia que nace en los 40, casi a fines de los 40, en los 50, y entonces es una iglesia que no va a tener, no encontrás mucha profundidad teológica en el consciente de la iglesia, ¿ok? Ahora, todo lo que vos encontrás todo el coaching que se predica ahora, o sea, se ha reemplazado mucho la Biblia por el coaching, y todo el humanismo que ha invadido la iglesia últimamente, el tema de la prosperidad y todo lo demás. No, eso no se predica acá. Lo que no quiere decir que la iglesia de acá sea perfecta o no tenga sus problemas. La iglesia de acá tiene sus propios desafíos. O sea, yo no creo que la iglesia, y soy pastor de una iglesia acá que es perseguida, y estoy en Medio Oriente, mi esposa es iraní, y en cualquier momento nos pueden meter en la cárcel, estoy dispuesto para eso. O sea, quiero decir, la iglesia de acá no es una iglesia perfecta. Te voy a dar un ejemplo. O sea, nosotros vemos allá, los trapitos sucios hay en todos lados, man. Sí, olvídate. El hombre es hombre acá, allá y en la China. Entonces, está bien, nosotros podemos decir allá, bueno, acá nosotros estamos muy cómodos, tenemos la teología de la prosperidad, la gente se congrega un rato acá, se congrega un rato allá, no se compromete, la gente es cómoda, la gente es egoísta, hay mucho coaching, hay poca palabra, no sé, todo lo que queramos hacer, hay muchos eventos, no sé, las críticas que queramos hacer a la iglesia, de los cuales tenemos que tener mucho cuidado porque estamos hablando de la esposa, estamos hablando de la novia, estamos hablando de algo muy sagrado para el Señor y muchas veces lo tomamos con liviandad. Dicho eso, podemos hablar de todas las debilidades o faltas que vemos en la iglesia occidental, pero la iglesia oriental también tiene. Te voy a dar una, por ejemplo. Muchos pastores acá, primero, la falta de profundidad teológica, y muchos cristianos acá no saben, obviamente no tienen Biblias, ¿me entendés? Cuando 10 años atrás, cuando llegaba una Biblia, se la repartían y se la aprendía de memoria, pero por eso toda la rama pentecostal ha pegado mucho más fuerte acá, porque se mueven por el Espíritu. O sea, entonces eso ha traído a que los líderes de la iglesia, los pastores de la iglesia, tengan tanta pasión por ver que se están perdiendo, que comenzaron a hacer cosas que nuestros pastores hacían 1 o 2 generaciones atrás. O sea, los pastores en Argentina de 1 o 2 generaciones atrás eran pastores que no le daban bolilla a la familia, que estaban desde la mañana hasta la tarde predicando afuera, haciendo campaña evangelística, dejaban a su familia y después terminaban burnout, terminaban cocinados de la cabeza y se divorciaban, se separaban, los hijos sufrían mucho. O sea, nosotros ahora, en 2 generaciones, hemos avanzado en Latinoamérica hacia la revelación de que la familia es primero y todo lo demás. O sea, nosotros tenemos eso porque corremos con ventaja. Acá hay un montón de pastores estresados, hay matrimonios rotos,
hay familias que han pagado el precio de la pasión de una persona recién convertida que ve tantos millones perdiéndose al infierno. Entonces, yo trato de decirle, loco, tenés que parar. No, para nada, si están perdiendo, pero tenés que descansar. El sábado es importante, o el día de reposo, llamarlo como quieras. Entonces, la iglesia en Irán es una iglesia que no sabe reposar, no toma el día de descanso, de reposo en el Señor. Es una iglesia muy joven, tiene mucha energía, pero tiene poca sabiduría. Entonces, claro, es normal, o sea, es normal para lo que está pasando. O sea, ahora es normal que nosotros que tenemos una iglesia cada una cuadra tenemos una iglesia, es normal que tratemos, o que la iglesia se comporte muchas veces de la manera en la que se comporta, es tratando de ofrecer un mejor producto para que los clientes vengan. Es normal, o sea, si nosotros, me explico, pero no digamos, o sea, no pensemos que la iglesia perseguida es mucho mejor, mucho más madura que es la iglesia de Cristo, es el cuerpo de Cristo, y va a tener sus falencias, pero está la gracia y la gracia con la que Cristo ve la iglesia, y cada uno de nosotros estamos para santificar la iglesia, somos parte de ella, y la iglesia, en vez de ser un museo para gente perfecta, es un hospital para gente enferma, y estamos, y creemos en eso, y somos parte, y estamos estamos en la movida, o sea, estamos ahí, llamamos a la iglesia. Totalmente. Si me permitís, quisiera hacerte una pregunta que me parece, una más, que me parece importantísima. Acá en esta región, ¿no? Tenemos como dos extremos más marcados. Obviamente no digo de que son las únicas dos formas de representar lo que es la vida cristiana, pero hay dos extremos que están muy bien marcados, ¿no? Uno es lo que vos mencionabas, ¿no? La tradición propia vinculada al pentecostalismo, que quizás está más vinculado, o en nuestra cabeza está más relacionado con aquella persona que quizás mucha bolilla no le da al tema de una formación personal en las escrituras o cosas por el estilo, pero vive más la experiencia, ¿no? Ya sea la experiencia personal o también muchas veces experiencia con el actuar sobrenatural de Dios y cosas por el estilo en reuniones o en vidas personales y demás. Y después tenemos el otro extremo que es todo lo contrario, parece ser la antítesis, ¿no? Son aquellos cristianos que sí están, pero metidos a full con el tema del estudio, la formación y demás, pero que quizás esa parte experimental, no sé si es la palabra correcta, propio de la experiencia, la vida, ¿no? Y demás del espíritu, las experiencias sobrenaturales. La parte carismática. La parte carismática, sí, como vos bien decís, parece estar ausente, ¿no? Y es como que son dos ejemplos bien marcados. No digo de que sean los únicos, pero son los ejemplos bien marcados. Ahora, yo me dedico a la apologética y muchas veces es más de un lado el que me sigue que del otro, ¿no? Y hay mucha gente que dice, no, mirá, a ver, los milagros ya no ocurren, no, mirá, esto de andar soñando cosas proféticas o cosas por el estilo, eso ya no ocurre, eso era para el tiempo de la Biblia y cosas por el estilo. Y hay veces que cuando uno se quema con leche, ve la vaca y llora, ¿no? Lamentablemente acá en esta región estamos llenos de personas que no le han hecho buena fama a todo lo que tiene que ver con lo sobrenatural, y es medio como que hay muchas personas que ya están vacunadas contra eso, ¿no? Y es como que ya le cierran la puerta de su corazón a todo lo que tiene que ver o lo relacionan con esa experiencia con Dios. Mi pregunta es la siguiente. Recuerdo hace unos años había un apologista que ha fallecido, que ha pasado del Islam al cristianismo, llamado Nabil Querishi. Nabil. Sí, totalmente. Y él en un momento, en una conferencia, dijo algo que a mí me voló la cabeza y nunca más me lo voy a olvidar. Y decía, muchos musulmanes se terminan convirtiendo al cristianismo porque tienen un sueño con Jesucristo, por una experiencia sobrenatural con Jesucristo que los termina ayudando a dar ese paso final que tantas consecuencias pueden llegar a tener en su vida natural, ¿no? ¿Qué onda el tema de lo milagroso, estas experiencias con Dios especiales a través de sueños, a través de visiones y cosas por el estilo? Tengo entendido que allá en aquellas zonas donde quizás la Biblia no es que vos la conseguís en un kiosco como acá, allá es muy popular este tipo de experiencia. Mira, voy a responder esto, pero permitime hacer una aclaración primero.
para que los que nos están escuchando Por favor. sepan de dónde están escuchando. Yo soy un pastor bautista, ¿okay? Yo nací en una iglesia bautista. Ahora quiero hacer una segunda aclaración. Sí es verdad que hay una diferencia hoy en día entre bautistas y pentecostales, o bautistas o hermanos libres o luteranos, como quiera llamarlo, o sea, o esa rama más conservadora y la rama mucho más Carismática. carismática. Okay. Pero quiero hacer una aclaración muy importante. Dios usó mucho a siervos de Dios como Carlos Anaconda, como Claudio Freyson en los 90 para hacer que esa distancia se acortara mucho. Y hoy mismo hay muchas iglesias bautistas, que siguen siendo iglesias bautistas, pero la iglesia bautista de hace 40 años atrás no es la iglesia bautista de hoy. La iglesia pentecostal de 40 años atrás no es la iglesia de 40 años atrás no es la iglesia pentecostal de hoy. Se ha achicado muchísimo esa brecha. Y cuando vos viajas a Chile, yo he vivido 5 años en Chile, cuando vos vas a Chile vas a ver que esa brecha es mucho más amplia. Sí. Ves Brasil, Colombia, otros países, sí. La brecha entre los carismáticos y lo es mucho más amplia. Haciendo esa salvedad, sí, vamos a responder la pregunta, y que tal vez acá, por eso quiero decir que soy un pastor bautista, ¿ok? Entonces, esto que van a escuchar viene de un pastor bautista, y si bien la gran mayoría de bautistas hoy en Argentina, como decía, creen en los dones y en el carisma. Sí es verdad que ha habido mucho falso y hemos como medio así, tenido como un cuidado, estamos con un pie atrás. Una de las cosas que me llamó mucho la atención a mí acá es ver cómo la gente tiene sueños. Sin más, mi suegra se convirtió, mi esposa se va a Alemania, se convierte en Alemania, vuelve a Irán a predicarle a toda su familia, y el testimonio de ellos yo lo puse en YouTube y está súper, ahora te lo cuento muy resumido, pero está más largo en YouTube. Mi esposa vuelve a Irán a predicar a toda su familia, a todos musulmanes, no quería saber nada, mi suegra no quiere saber nada, y el Espíritu Santo le dice a mi esposa solamente espera, yo voy a hacer la obra. Un día mi suegra está orando y se le aparece a Jesucristo, ni un sueño ni nada, se le apareció Jesucristo y le dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y ella lloró, se va a ver a mi esposa y le dice, y le comienza a hablar de que este hombre vestido de blanco que irradiaba, se le apareció, y yo digo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Mi esposa agarra el libro de Juan y le dice: mira, este que vos decís es Jesús, no es el profeta que dice el Islam, es Jesús, el Hijo de Dios. Comienza a hablarle de Cristo. Mi suegra se convierte inmediatamente sacó todo el Corán, sacó todo lo que tenía que ver con el Islam en la casa. Desde este momento somos cristianos, y comenzó a decir: enséñame la Biblia y todo lo demás. Ese es un caso que yo conozco de mi suegra, que la tengo acá conviviendo conmigo. Ese es uno. Podemos estar 7 horas y yo contarte testimonio de gente que tuvo sueños con Jesucristo, que Jesús se les apareció en sueños, que los visitó y le dijo: yo soy el camino. Gente que ha visto las marcas de Jesús acá en los brazos, gente que, o sea, mucho, sin ir más. Esta mañana, ayer en la mañana, un hermano me contaba el siguiente testimonio. Para no ser amigo, hay cientos de testimonios. Yo podría escribir un libro entero con testimonios de gente que tuvo encuentros con el Espíritu Santo, pero con Jesús mismo. O sea, gente que Jesús se le apareció, gente que vio en sueños, o sea, libro, en serio. No tengo el tiempo, pero te estaría haciendo un libro con muchos testimonios, de verdad. Ayer en la mañana me agarró un hermano y él murió, o sea, él tuvo una enfermedad, estaba muerto, lo van a sepultar, él aparece en el cielo. Es muy larga la historia de él. Aparece en el cielo, Jesús comienza a hablar con él, es increíble cómo él describe el cielo y todo lo demás. En un momento Jesús le dice: tenés que bajar. Le dijo: no, yo no quiero irme, tengo un propósito, vos tenés que bajar. Se despierta con todo cerrado hasta acá, o sea, ya estaba en el hospital, ya estaba en la morgue, lo estaban metiendo en el freezer, y él se despierta, ¡pum!, vuelve la vida. Se abre ahí, todo lo demás, el jabón que se pegaron los que estaban ahí,
y comienza a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, y pide que le hablen, empieza a buscar que le hablen de Jesús. Eso lo escuché ayer, o sea, amigo, todos los días o todas las semanas escucho testimonio de gente que se ha encontrado con Jesús. Bueno, y él se convierte, realmente la se piel de convierte gallina se me puso, o sea, es muy heavy lo que estás diciendo. Pero eso pasa, amigo, lo que pasa es que es tanta la necesidad que tiene Jesús. Otra cosa que te quiero decir, ¿por qué? A ver, ¿por qué? Yo me lo pregunté, porque yo nunca he visto gente que tenga tan sueño con Jesús como en este lugar. O sea, yo jamás he tenido un sueño, o sea, jamás. Yo creo en Jesús, creo en los proféticos, creo en el Espíritu Santo, creo en todo eso, hablo en lenguas, todo bien. Nunca he tenido un sueño. O sea, ¿por qué estos tipos toda la semana, todos los días, yo encuentro a alguien que tiene un sueño con Jesús, que Jesús se le apareció? O sea, la mitad de la iglesia que pastoreo han tenido un sueño con Jesús, la mitad o más. ¿Me entendés? O sea, entonces yo digo, ¿por qué, Señor? Y una vez yo me empieza a hablar de algo muy fuerte y me mostró, o sea, y es algo que no sé cómo explicártelo, pero espero que os pueda entender lo que quiero decirte. Dios me mostró que la mayoría de iraníes o de persas que hoy veo que tienen sueño con Jesús son de raíz judía. Son gente que, si vos te fijás, primero Babilonia, luego Asiria, luego viene Persia, y en el tiempo de Persia el único imperio que ayuda a los judíos a regresar, ¿te acordás que Darío comienza a regresar? En la declaración que hace Darío es impresionante, o sea, regresan los judíos, pero muchos judíos se quedaron en Persia, y lo que es hoy Irán. Entonces, muchos de los musulmanes, que hoy vos decís musulmanes, son iraníes, son musulmanes, en realidad son hijos de la promesa, son hijos de Abraham, son de sangre judía, mucho. Entonces, Jesús dijo, vayan primero las ovejas perdidas de Israel. Entonces hay algo en el corazón de Dios de manifestarse a ellos primero. Entonces es por eso que hay tanta visitación, creo, una de las razones. Puedo estar equivocado, no sé. Sí, te entiendo. Es lo que yo he entendido, es que hay mucha visitación por esa razón. Son muchos judíos que no saben que son judíos, no saben que ellos nacieron en Irán, nacieron musulmanes, 3, 4, 5 generaciones musulmanes, no tienen ni idea, pero son judíos. Y muchas veces a mí me toca guiarlos en su paso a confesar a Cristo y hacer la oración y todo lo demás. Y yo siento al Espíritu Santo diciéndome, ellos son judío. Y lo siento, es muy fuerte. O sea, es algo que no se lo puede explicar a nadie. Yo sé que son judíos. Entonces, amigos, sí. Hay mucho movimiento del Espíritu Santo, como te digo, crean o revienten. Mucha gente no sabe cómo congregarse. Oran y el Espíritu Santo le dice, vayan a aquel lugar. A mí me pasó, yo iba a traficar Biblia en China, y el muchacho que estaba conmigo no conocía China, yo no conocía China, y me decía, ¿dónde vamos? Me decía él. Y yo le digo, estábamos en el metro, teníamos que llegar a un hotel que ya estaba reservado y todo lo demás, y todas las estaciones Jingwan, Qingjun, Wanqing, qué sé yo, que a dónde vamos. Y yo le digo, bueno, ¿a dónde vamos? Me dice, oremos. ¿Cómo que oremos? Le digo yo, no, oremos y el Espíritu Santo nos va a guiar. Están jodiendo, le digo, ¿qué oremos? Me dice, no, oremos. Y el loco orando, preguntando al Espíritu Santo, llegó al hotel donde estábamos. Yo pensé que me estaba gastando, pero después cuando tenemos que juntarnos con la iglesia secreta y no sabíamos dónde llegar, él llegó orando a la iglesia secreta. Nadie sabía dónde la dirección, no habían publicado la oración, nadie sabía, loco. Amigo, vos me preguntás, ¿existe el Espíritu Santo? ¿Cómo? O sea, ¿existen cosas sobrenaturales? Yo traficando Biblia veo a los policías que me atrapan, y cuando van a abrir la Biblia, cuando van a abrir mi maleta llena de Biblia, tocan la Biblia y se vuelven locos. O sea, se les ponen los ojos para atrás y se desmayan. Me dejaron pasar conmigo. ¿Me estás jodiendo? O sea, no, en serio. No, en serio. O sea, de esas he visto un montón. O sea, es que como nosotros no tenemos dónde apoyarnos acá, los que estén acá no saben dónde apoyarse. O sea, no tiene libro de autoayuda, no tiene el canal, no tiene tantos congresos, no tiene toda esa cosa. O sea, ¿qué tiene? El Espíritu Santo, punto, se acabó. ¿Me entendés? Entonces, es una iglesia diferente, no es mejor, es diferente. Y tal vez es donde Dios nos quiere llevar a nosotros allá, pero nosotros estamos resistiendo. No lo sé. Claro.
No lo sé. Chabón, fuera de broma, esto te lo digo posta, fuera de broma, me quedaría horas sentado acá hablando con vos. O sea, pero fuera de Pero broma te empieza lo el digo. O partido en sea, un rato. no, olvídate, empieza a ver. No, pero en serio, o sea, fuera de toda broma, es tremendo todo esto y cuánto nosotros en esta parte del mundo tenemos que aprender acerca de eso. Nos hemos cerrado tanto a ciertas cosas que no dejamos fluir al Espíritu Santo de la forma en la que muy probablemente quiere fluir, ¿no? Y esto pasa mucho en el área intelectual cristiana. El intelectual cristiano hay cosas que ya de antemano, viste, le cierra la puerta y son las cosas más valiosas propiamente del Evangelio, las que él mismo no se permite vivir, ¿no? Sinceramente, horas me quedo hablando con vos. Para la gente que está conectada, en la descripción de este video se van a encontrar con las redes sociales de Samuel para que vayan ahí y lo sigan, ¿sí? Síganlo. Yo también lo voy a compartir en Instagram para que también te sigan. Yo y Samu, no uso mucho. Posta te digo, me gustaría tener una segunda charla con vos. Hay tanto que podemos aprender que fuera de broma me quedaría horas hablando con vos. Dale, amigo, yo también. Y eso que todavía no empezamos a hablar de fútbol. Ahí ya, bueno. Todavía no fuimos ahí. Ahí ya son un par de horas más. Samuel, contanos en cuáles son las redes sociales que la gente te puede encontrar Mirá, qué es lo que estás haciendo y demás. Amigo, solamente uso Instagram mucho, que si lo pones acá abajo, el Instagram. Y empecé a usar YouTube, pero la verdad no tengo tiempo. Voy a ser sincero, amigo, es tanta gente convirtiéndose todos los días, es tanta gente para discipular, que de verdad no me da el tiempo. Vos sabés mucho mejor que yo cuánto tiempo te toma hacer un video. Sí, no puedo. En este tiempo de mi vida no puedo dedicarme a hacer, no podría poner ningún video en YouTube. Intenté hacerlo y no me salió. No puedo. Instagram, chao. Genial. Y seguramente de una u otra manera Dios va a acomodar todo ahí para que todas esas experiencias, quizás, no sé hasta qué punto, y vuelvo a repetir, hablo desde el desconocimiento, no sé, las redes cuánto pueden afectar en aquella parte del mundo, pero tantas experiencias vividas por ustedes pueden cambiar vidas de personas que creen estar viviendo lo propio de Dios y hay veces de que quizás este tipo de experiencia nos muestra lo seco que estamos en este lado del mundo, ¿no? Samu, te mando un abrazo enorme, de verdad. Gracias, amigo querido. Muchas gracias. Te mando un abrazo muy grande. Estuvo muy lindo. Vamos por la segunda en algún momento. Olvídate. Estuvo súper lindo, amigo. Olvídate. Te mando un abrazo gigante. Te mando un abrazo enorme a vos y a toda la gente que nos está viendo. Recuerden, en la descripción de este video se van a encontrar con el perfil de Instagram de Samuel para que lo sigan y les puedo asegurar de que les conviene seguirlo porque todo lo que comparte para nosotros es una lección de vida. Dios los bendiga a todos, nos vemos y será hasta la próxima. Chau, chau.